Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Cuarteles de Invierno. Hoy en día y horario especial. ¿Por qué? No importa, ya se van a dar cuenta. Pero bueno, hecha la presentación de rigor, vamos a meternos con lo nuestro. Y a ver, vamos con un picado de clips vinculado a las frases de la semana o de los últimos días. Vamos a empezar con el senador puntano Bartolomé Abdala, que en las últimas horas dijo esto. Vamos. Otra cosa que tiene Garrahan, lo llenaron de ñoquis, con todo respeto lo digo, no me refiero a los médicos, me refiero a que de 5.000 empleados, 1 cada 3 son administrativos. Titulazo dejó Abdala, ¿no? Y no por lo que denuncia, sino porque estamos hablando del mismo Abdala, que en septiembre de 2024 reconoció en vivo y en directo tener más de 15 asesores en el Senado que no trabajan en el Senado, sino en su provincia, San Luis, si es que trabajan, porque su cometido en realidad es ayudarlo a cumplir su sueño de ser gobernador. ¿No me creen? Vean esto. ¿Vos cuántos asesores tenés? Todas las fuerzas políticas. Mirá, tengo más de 15 seguro, pero es mucho. pero tengo muchos en San Luis, esa es la verdad. Bueno, pero 15 no. ¿Y para Pero qué? tengo en San- ¿Para qué querés 15? Porque mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio. No, pero Claro, eso pero es una eso lo que está campaña que reconociendo tenés que Bartolomé, que financiar. está usando la Pero estructura no, política es para algo su que lo campaña. tenemos Chicos, paren. ya destinado. No puedes usar O sea, estoy usando a mis tus módulos. asesores para ser gobernador. No, pero no son tus módulos, son nuestros módulos. Claro. Bueno, está bien. Pero, Es tu criterio Pará, y te lo respeto. Ahí Bartolo, ¿no? Qué cosa. Bueno, vamos ahora con el puesto número 2 para Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, mejor conocido como el laboratorio del fentanilo contaminado, que viene ensayando una defensa digna de estudio. Y si no, vean. Si la gente murió por el medicamento o no, lo van a decir los médicos. Yo estoy mirando las historias clínicas. La gente que se murió no tiene una bacteria, en algunos casos tiene muchas bacterias y tiene cáncer, tumores en el cerebro. Como te dije, yo creo que la ANMAT, no sé por qué hizo la denuncia, yo creo que esto era para generar un perjuicio, cerrar el laboratorio. No sé cómo la ANMAT hizo una denuncia sin esperar una prueba. Eso es lo que habría que averiguar. La cifra oficial, 97 muertes y contando. Pero según él, no está claro que haya sido su medicamento porque los pacientes tenían bacterias, cáncer, tumores cerebrales. Un argumento tan frío como el freezer donde debería haber dejado el cinismo, ¿no? Pero bueno, también dijo esto. Estoy y pongo la cara por las familias de la gente que falleció y que más está sufriendo. Pongo la cara por las familias de la gente que falleció, dijo. Qué bárbaro. Me imagino los familiares que deben estar chochos con que García Furfaro ponga la cara. Chochos, seguro. En fin. Ahora sí, el tercer puesto del podio es para Federico Sturzenegger, el coloso. No digo nada mejor. Vamos con el clip directamente. El ANMAT me dice yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces Furfaro. logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Revisaba termos y no los medicamentos con fentanilo podrido. Claro, pero me decía que el fentanilo lo revisaba. Entonces, ¿yo qué hago? Si a mí me dice que el ANMAT me revisa el fentanilo, ¿vos qué haces? ¿Confías? Confías. Claro. Entonces digo, imagínate por un momento, no estoy diciendo que no esté el ANMAT, pero suponete que el ANMAT no hubiera estado. Y yo entonces tengo que hablar con mi médico, decir, che, ¿qué remedio vamos a hacer? Vamos a tomar uno del laboratorio que sea. ¿Me entendés? Sí. Me hubiera cuidado mejor. Esto obviamente no cayó nada bien dentro del gobierno. El ministro de Salud, Mario Lugones, se enojó y Sturzenegger tuvo que ir a verlo para pedirle disculpas. Yo hablaba de la anterior ANMAT, eso fue lo que le dijo. Más allá de que el gobierno y sus propagandistas intenten pegar el escándalo al kirchnerismo por las relaciones que García Furfaro tenía con este espacio, hay un dato insoslayable, y es que los hospitales municipales de Rosario detectaron el fentanilo
que luego causó muertes en febrero y lo denunciaron. Pero la ANMAT lanzó la primera alerta sobre estos lotes recién el 8 de mayo. De febrero al 8 de mayo se tomaron. Lugones es ministro de Salud de la Nación desde el 27 de septiembre de 2024. Pero volviendo a Sturzenegger, ¿cómo dejar pasar de largo esta joyita que nos regaló en la misma nota que le dio a Lucas Morando? A ver. Entonces se lo llevamos a Javier. Tuvimos una reunión de 6 horas donde le íbamos contando. ¿Vos le llevaste todo esto? Sí. Puse en la, ¿viste? Me fui ¿Con un carrito? una valija. ¿Fuiste con una valija? Con un carrión. Puse sobre la mesita de Lula 2 pilas y le dije, mira, te voy a contar qué es lo que hay acá. Increíble. La reunión duró 6 horas y tanto se entusiasmaba que por momentos gemía. Parecía como que estaba teniendo sexo, ¿me entendés? Que estaba teniendo un orgasmo. Sí. El Estado es el que te crea los riesgos y al parecer algunos paquetes también. Y si no, miren a Alberto Fernández, que por no saber dominar el propio, terminó en una relación tóxica con Fabiola Yáñez, en la que no faltó nada. Infidelidades, insultos, violencia. Y a propósito de la violencia, hay que decir que hace algunas horas el fiscal federal Ramiro González pidió que sea elevada la causa por violencia de género que se le siga al expresidente a juicio oral. Cabe destacar que, en caso de ser condenado, el primer feminista podría recibir hasta 15 años de prisión. Y ahora, punto número 4, para Javier Milei y Grok. ¿Por qué? A ver, el presidente volvió a dejar algún palito para los periodistas en la red social X, pero hay que reconocerle que, cumpliendo con esto de no insultar tanto que a lo que se comprometió días atrás, estuvo sutil. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Usó como fuente a Grok, la inteligencia artificial de X, ex Twitter para los que no saben todavía, para aclarar que su donación de $1 millón, $1 millón donó a la ONG Afoya, salió del premio Génesis y no de su bolsillo. Según él, Grok no cae en la trampa de los títulos maliciosos. Y no, tiene razón, hace cosas peores como elogiar a Hitler o insultar al presidente de Turquía, país donde directamente fue prohibida. Pero bueno, ahora creo que entiendo mejor cómo el singapurense de Libra llegó a ingresar a la Casa Rosada con identidad falsa. Hasta acá el podio de las frases de la semana. Y ahora sí, corresponde ponernos serios porque vamos a hablar de espías. ¿Por qué? A ver, porque el ecosistema que diseñó el mago Santiago Caputo entró en conflicto y al parecer puso en pie de guerra a un viejo conocido de la CIDE. Estoy hablando de Jaime Estiuso. Para algunos es un meme, la generación Z lo asocia al sticker de WhatsApp, pero para otros es el terror en persona. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a verlo. En los últimos días quedó expuesta una guerra sigilosa que no es por un cargo, sino por poder. Y tiene como protagonista, como les dije recién, a Jaime Estiuso, el ex 007 argentino, que Santiago Caputo fue a buscar para armar la CIDE de Milei. ¿Qué pasa? Estiuso está incómodo. Tiene influencia en áreas sensibles como contrainteligencia, la Agencia Nacional de Seguridad o la aduana, pero no tiene control ni poder de decisión. Y para colmo, Caputo lo llevó a una convivencia obligada con otros jugadores del rubro de inteligencia. Uno de ellos, el empresario Leonardo Scaturice, con quien comparte el gusto por el espionaje y también por los contenedores. Scaturice arrastra además el haber trabajado para un viejo enemigo de Estiuso. Estoy hablando de Fernando Pocino, un ex agente de inteligencia que ingresó a la CIDE con Alfonsín y se retiró con el kirchnerismo totalmente empoderado. Un poco de historia. Scaturice, que en los últimos tiempos fue noticia por la compra de Flybondi y luego por los contratos que firmó con el Estado argentino, vive en Miami. Allí llegó después de un paso por Panamá, donde estuvo algunos años. ¿Y por qué estuvo en Panamá algunos años? Básicamente por temor a tener problemas judiciales en Argentina. ¿Por qué? Por la causa Dark Star. En ese expediente, su teléfono fue intervenido por el mismísimo Estiuso, en ese momento jefe de operaciones de la CIDE,
quien buscaba información sobre los agentes que reportaban a Pocino, agentes con los que Scaturici hablaba. Hubo un daño colateral importante ahí, porque se filtró información sobre los vínculos de Scaturici, que a través de su consultora C3 brindaba servicios de espionaje a empresarios y también a agencias internacionales como la CIA. Hoy Scaturici asesora a Caputo en inteligencia y tiene peso específico en organismos claves como la UIF y ARCA, concretamente a través de su amigo Andrés Vázquez, a quien logró colocar como titular de la DGI y virtual número 2 del ente recaudador. En los últimos días, Scaturici volvió a hacer noticia por los negocios que tiene con el empresario de medios Daniel Haddad. En la CIDE, los que no están en contra ni a favor de este uso, no dudan. Fue el enano, dicen. Y también creen que está detrás de la filtración de un clipping de noticias formulado por la Agencia de Seguridad Nacional que el diario La Nación presentó como un parte de inteligencia, que se leyó como un acto de espionaje interior, de espionaje ilegal. Porque aparentemente para instalar justamente esto, que se viene una nueva espiadura, la mileísta. ¿Con qué fin? Generar un clima de inestabilidad en un momento donde la figura del titular de la CIDE, Sergio Neifert, está discutida, o tal vez abrir el escenario a una nueva escapada hacia adelante por si las cosas salen mal. Damas y caballeros, así están las cosas en los pasillos más oscuros del poder. Ahora sí, vamos a la recta final con las últimas noticias que corresponde tener en cuenta. Como ustedes ya saben, el IPC de julio marcó un 1,9%, con un acumulado hasta ahora de 17,3%. Recreación y cultura encabezaron estas subas con 4,8%, y la ropa, dicen, bajó 0,9%. Así, la canasta básica para una familia tipo superó el 1.100.000. Mientras tanto, 9 prepagas de categoría B se adelantaron al IPC con aumentos del 1,4 al 2,9%. Lo hicieron una hora antes de que se difundiera el IPC de julio, insólito. La campeona del mes, Medicals, que acabo de enterarme que existe, que ya acumula un 554% de aumento desde enero de 2024. 554% desde enero de 2024. Cierre de listas. El 17 de agosto cierran las listas para las elecciones del 26 de octubre. Cabe decir que no hay mucho lugar para las sorpresas. Está sellado el acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Se confirmó por vez número 50.000 que José Luis Espert va a ser quien encabece la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Lo viene anunciando Milei desde el 22 de octubre del año pasado. Sin embargo, hoy lo dijo Pareja y parece que es como la novedad del siglo. No entiendo por qué. Mientras tanto, está instalado el enigma sobre si Máximo Kirchner liderará o no la boleta de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa, por su parte, se bajó en pos de la unidad y están buscando una cumbre entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof antes del momento del cierre de listas. No se sabe todavía si se dará. En la Ciudad de Buenos Aires, la carta ganadora de la Alianza Libertad Avanza PRO sería Patricia Bullrich, como ya se dijo hasta el hartazgo. Patricia Bullrich, que este miércoles se sometió a una intervención, según trascendió, de tiroides en el IADT, el Instituto del Diagnóstico, con un equipo médico del Hospital de Clínicas, otra institución maltratada por el gobierno libertario. Qué paradoja, ¿no? En fin, 17 de agosto, día D, para saber quiénes serán las mujeres y los hombres que irán en busca de algún lugar en el Congreso Nacional. Soterramiento soterrado. Nos metemos con el soterramiento del tren Sarmiento, que el gobierno dio de baja. A ver, esta medida llega, cabe decir, después de 17 años de anuncios y 440 millones de dólares invertidos. Rubén Pollo Sobrero aseguró que hubo coimas y que la decisión busca enterrar el tema, valga la redundancia, y la corrupción. En fin, si llegaste hasta acá es porque valorás el periodismo libre o tal vez por un accidente, no importa. En cualquier caso, te pido que te suscribas al canal, que actives la campanita, que des like, que comentes, que compartas, porque esto no se banca solo, se banca con laburo y
no debemos favores ni recibimos pauta. Así que todo eso que te dije para nosotros es un montón. Dicho esto, nos despedimos. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chao.